No. Muy buenas, Miriam, ¿qué tal? Hola, encantada de estar Mira, aquí. ¿te podrías presentar un poquito antes de comenzar? Sí, yo soy Miriam Tirado, soy consultora de crianza consciente, escritora, tengo 9 libros para niños y 5 para adultos y de crianza, maternidad y paternidad. Y de origen soy periodista, trabajé muchos años de periodista de informativos, pero este campo ya me encantaba porque en mi casa se dedicaban a esto también, a la maternidad, a acompañar a mujeres embarazadas y a la que pude, primero compaginé las dos cosas y luego a la que pude me dediqué solamente a esto. Perfecto. De hecho, tu infancia está como muy presente, al menos en este libro de Límites, que lo voy a poner por aquí, está muy presente, ¿no? O sea, hablas mucho de tu infancia, de cómo eran esos límites o no límites. Entonces, pregunta fácil y vamos un poquito al grano, luego ya iremos ahondando en más temas, pero ¿qué es un límite y qué diferencia hay entre límite y norma? ¿No? Que lo explicas en el libro, pero que me parece interesante hacer esa aclaración. Los límites son básicos e importantísimos. Para mí son la columna vertebral de quienes seremos, ¿no? Ujú. Cualquier individuo, no hace falta tener hijos para que los límites sean importantes. Todos, en un momento u otro de nuestra vida, tenemos que poner límites a los demás, pero también a nosotros mismos, saber cuándo. Por ejemplo, tengo que acostarme para no estar hecha polvo al día siguiente. Esto es un límite. A lo mejor querría seguir viendo otro capítulo, pero Sí. tengo que decir basta Ujú. para cuidarme, ¿no? Pues los límites son esa columna vertebral que nos protege y que nos ayuda a desarrollarnos de una forma sana y equilibrada. Ujú. Las normas es otra cosa, no son tan indispensables y pueden diferir muchísimo dependiendo de la familia, del lugar donde vivas, de la cultura del país, etcétera. Pero los límites nos pondríamos bastante de acuerdo en cuáles son, tanto si estamos aquí como si estamos en la China o en, yo qué sé, ¿no? En Guinea Ecuatorial, porque al final sabemos perfectamente que no podemos dejar que un niño se haga daño a sí mismo o que haga daño a los demás, que hay un límite de integridad física, pero también hay otros límites en cuanto a que le permiten desarrollarse, comer, dormir, y respetar esas cosas que le permitirán, pues eso, ¿no? Vivir una vida sana, equilibrada, teniendo cuidado de sí mismo, la higiene, teniendo en cuenta el uso que hace de las pantallas, en este caso, es Mm. un límite que hace 20 años no hubiéramos No puesto estaba, nunca porque no existía, claro. pero que ahora esto es un límite, no es una norma, porque sabemos que el abuso de las pantallas afecta al desarrollo del niño en cuanto a su cerebro, ¿no? Con Ujú. lo cual esto ahora pasa a ser un límite. Claro, claro. ¿Y por qué crees que a veces, no? Y también lo comentas en el libro, esto de los límites es como, hay gente que los pone, gente que, bueno, pues dice, difiere un poco, ¿no? Porque hay que darle libertad a los niños y que exploren. O sea, hay que marcar, o sea, no significa poner límites, no significa no querer o, sabes, que a veces se confunde con, ostras, pues ponemos límites y entonces no le estamos dando libertad a nuestros hijos o hijas, ¿no? Mm. Hay mucha confusión. Claro. Antes no la había porque toda la crianza era Ujú, tradicional y autoritaria, entonces ujú. no había Claro, dudas no porque había. todo el mundo lo hacía igual y porque lo que todos decían era que a los niños se les tenía que llevar rectos porque si no se te subían a la chepa, ¿no? Esto lo decía Ujú. desde el pediatra al Sí, sí. maestro, a cualquiera, a que Ujú, preguntases, porque somos hijos de la crianza tradicional que es muy adultocéntrica y que estaba en ese momento carente de información que desmintiera eso. ujú, A día de hoy, 2022, tenemos un montón de estudios que dicen que no, que esto nos lleva a la desconexión de nuestro hijo, que lastima su autoestima, que provoca mucho daño, ujú. tanto para él como para la conexión que tenemos los dos en nuestra relación. Con lo cual, ¿qué ha pasado? Que a la que a nuevas generaciones de madres y padres, especialmente ya empezando por la edad que yo tengo, la gente que estamos en los 40, que fuimos los como primeros, um, empezamos a darnos cuenta, no es así como yo quiero subir a mi hijo, porque los tiempos están cambiando y no Ujú. es ni lo que me resuena, ni lo que dicen los nuevos estudios. Claro. Queremos hacerlo distinto, pero luego entras en confusión de, pero ¿cómo? ¿No? Claro. ¿Cómo? Porque
claro, si vengo de ahí o vengo, que es lo que me pasó a mí, ¿no? Ujú. Yo nací en 1976, hacía un año que había muerto Franco, mis Ujú. padres no estaban por limitar nada, estaban Claro. por buscar la libertad y la autonomía y buscar quitarse ese corsé que habían sido todos esos años de Ujú. dictadura y de autoritarismo también en sus casas, con una educación tanto en el colegio como luego en casa también, muy rígida, muy reprimida y muy autoritaria, ¿no? Ujú. Con lo cual, claro, muchos niños de esa época que teníamos padres, lo que podríamos llamar un poco progres o de Ujú. izquierdas, claro, ellos se fueron al otro extremo. Y Ujú. no se trata ni de una cosa ni de la Claro, otra. Como siempre, los extremos nunca son buenos. claro. Tenemos que encontrar nuestro propio camino. Y el propio camino, o el que propongo, es... y que ha sido el mío, pero el que propongo Ujú. porque es el que siento que es más acorde con lo que tanto niños como padres necesitamos, es encontrar esa línea que no es ni autoritaria, pero que sí pone límites, porque los límites son ultra necesarios, los niños los necesitan como el aire que respiran y desde ahí, con límites claros y firmes, pero transmitidos de una forma asertiva y respetuosa, podemos ayudar a crecer a nuestros hijos desde un nuevo paradigma que es muchísimo más consciente de lo que necesitan ellos, pero también consciente de dónde venimos, de qué nos ha pasado a nosotros y por qué nos cuesta tanto hacerlo así. Cuando Claro. me has dicho, en tu libro hay muchísimo de tu infancia, es porque yo creo que o sea, no podemos abordar la educación de ningún niño sin primero haber sanado el niño que nosotros fuimos, Ujú. porque si no, continuamente el niño que fuimos y que está Sale. un poco herido, Ujú. sale continuamente, Ujú. tanto si tienes hijos como si eres maestro, docente o educador, sale con cualquiera de los niños que tengas delante, ¿no? Entonces, es importante que nos revisemos. Sí, sí, y es muy importante y yo creo que se deja un poco de banda o que cuesta o que no se ha enseñado, ¿no? Porque es que es verdad que eso, el mirar a uno mismo, mirar tu infancia, lo que ha pasado, lo que no, remueve muchos sentimientos y emociones y aún estamos en ese camino, ¿no? De esa inteligencia emocional que a pesar de que se habla desde hace muchísimo Claro, tiempo, aún venimos queda. con, venimos con un déficit de inteligencia emocional enorme, o Claro. sea, de siglos de desconexión emocional y de desconexión con uno mismo. Entonces, todo eso, claro, pasa factura y luego no podemos esperar que pasar de siglos de este tipo de enseñanza y de desactualización y de desconexión emocional a de De repente pronto. ya estar todos súper sanos emocionalmente. No, aquí hay un proceso. Ujú. Y dices, no es muy importante, pero no se ha hecho, claro, porque implica remangarte, ¿no? Ujú. Ir a indagar en tu propio pasado y eso es algo que da pereza, que no apetece, que es incómodo y a menudo hay mucha resistencia a hacer este trabajo, ¿no? Interior. Yo me acuerdo cuando yo tenía 20 años, o bueno, menos, creo que empecé con menos, yo no me sentía bien y sentí que necesitaba ayuda y le dije a mi madre, mamá, yo quiero hacer terapia con alguien. Claro, era algo que yo tenía como muy visto porque mis padres tenían un centro donde hacían terapia gente, ¿no? Claro. Entonces yo le dije, dime algún nombre con alguien que yo pueda ir. Pero yo no lo conté a ninguno de mis amigos, o sea, nadie sabía que yo iba a terapia Ujú. porque era en esa época Estaba vergonzante, o muy. sea, era algo que nos daba vergüenza y que no contábamos. Ahora yo creo que no tengo ningún amigo que no vaya a terapia. Ya, O es sea, verdad, totalmente. no, claro, ya es algo que, no, porque mi psicólogo, mi psicóloga, o sea, es algo con lo que ahora ya está muchísimo más extendido porque nos hemos dado cuenta al fin, aleluya, de Ujú. que esto es importante, de que requerimos, o sea, igual como si un día te duele un brazo, te vas al traumatólogo a ver qué Claro. está pasando en el brazo, pues si te duele el corazón o el alma, pues te vas a buscar a alguien que te ayude con eso, ¿no? Pero Totalmente. antes daba miedo, ahora cada vez menos Ujú. y vamos teniendo un poquito más de herramientas y vamos integrando más cosas. Pero bueno, estamos a años luz de Sí, lo que de lo sería que lo debería otro. ser.
Claro, claro. Yo de hecho, ¿no? Hablando con varias, que al final, pues en este canal, pues vas hablando con más gente, psicólogos, psicólogas, y claro, al final la conclusión que he llegado es que no hace falta, de hecho, debería ser lo último que debería hacerse, que cuando estás fatal, que ya no puedes más, ir al psicólogo o psicóloga. Se tendría que hacer antes. O sea, incluso, aunque no tengas trauma ni nada, simplemente por el hecho de mejorar como persona, ya tendría que ser una herramienta que podría ser más accesible. Lo que pasa es que hasta que no estás fatal y hundido en la miseria es como que dices, ya, no No voy, ¿no? vas, no vas a ningún sitio. Claro, Sí. claro. Y entonces hemos dicho, Miriam, ¿no? Que el primer paso un poco para marcar esos límites sería el conocerse a uno mismo, revisar esa infancia y una vez hemos hecho ese proceso, que sería lo óptimo, ¿cómo podemos plasmarlos una vez ya pues, con esos niños, esas niñas? O sea, ¿cómo podemos hacer? Porque tú decías, ¿no? Que hay edades, en el libro pones que Hay hay edades. edades más Claro. críticas que otras. ¿Cuáles son esas edades y Mira, cómo podríamos comenzar a ponerlo? Mira, yo te diría que de 0 a 2 es importante que los límites son, a ver, son lógicos y casi naturales, ¿no? Es Ujú, decir, si tú no quieres que tu hijo te quite toda la arena de una planta que tú tienes en el comedor, es muchísimo más fácil quitar la planta de ese sitio donde él alcanza a tocarlo y a sacarlo todo de donde no tiene que sacarlo, ujú, que contarle a tu hijo de 8 meses, no lo toques, no lo toques, ujú. lo va a tocar. O sea, tenemos que tener información de cuál es, de cómo es cada etapa, de qué pueden comprender y qué no, qué pueden respetar y qué no. Entonces, de 0 a 2 sería, somos los adultos los que tenemos que ver, ¿no? Yo me acuerdo que tengo un primo que una vez, cuando yo acababa de parir, vino a verme a casa y me dijo, uy, tu casa, buf, tienes que hacer mentalmente una línea a 1,5 metros y todo lo que haya debajo lo quitas. ¿No? Ah, bueno, Porque, claro. claro, tu hijo un día gatea, un día se levanta, ¿no? Y hay cosas que pues no puede tocar o cosas que son peligrosas, etcétera, ¿no? Con lo cual, somos nosotros los que tenemos que procurar, ¿no? Que pues pueda hacerlo todo, que es lo que tiene que ver con sus necesidades básicas, exploración, juego libre, tal, y que sea seguro, que no haya peligros. Si hay un cajón con medicamentos, ese cajón tendrá que cerrarse Claro, bueno, pues esas cosas que venden en las ferreterías para que no lo pueda abrir, ¿no? Y claro. igual con el armario de los productos de limpieza, etcétera, ¿no? Ujú. Nosotros aquí ya estamos poniendo límites Ya, es de verdad. una forma que él no se da cuenta y que él no comprende, pero ya estamos poniendo límites, que sí Ujú. puede tocar, que sí no puede tocar. Nosotros también decidimos cuándo se ducha, cuándo come, cuándo se acuesta, ¿no? Entonces, ya estamos poniendo límites de una forma como muy natural, muy espontánea. Luego llega la etapa de la fase egocéntrica, a Sí. partir de los 2 años, cuando el niño empieza a querer cosas que no necesita Ujú. y que ahí tenemos, claro, que poner límites y él los va a batallar muchísimo porque él está en fase egocéntrica, es yo, todo lo que quiero me lo tienes que dar y Ujú. no comprende que le digamos que no a algo. Es la etapa de la frustración, de las rabietas, etcétera, ¿no? 2, 3, 4 años, incluso 5, te diría, ¿no? Entonces, aquí tenemos que poner unos límites que sean adaptados, o sea, que sean adecuados a esta edad. Yo te diría, pues igual, ¿no? En la alimentación, qué puede comer y qué no, lo que no puede comer no lo compres, no Claro. lo compres, porque si lo tienes en casa y resulta que además es ultraprocesado y además es Mm, rico porque es dulce, lo querrá. Entonces, más que empezar a discutir en cada comida que no puede comer eso que quiere el de postre, no lo compres claro, y y ya está. simplemente Ujú. haced una excepción un día que sea especial o que haya un cumpleaños o lo que sea, ¿no? Entonces, en alimentación, en horarios de dormir, en pantallas, porque lo ideal sería que no vieran nada de pantallas a estas edades, Ujú. pero sabemos que muchos niños ven Claro, pantallas. y Aquí tiene tanto, que haber límites, y ¿no? tanto. Entonces, tenemos que empezar a también poner límites en cuanto a sus comportamientos, que a veces pues ellos se desbordan y quieren pegar a otro y van y hay otro niño Pegarla. que les acaba de coger algo que tenían Ujú. ellos y van y le dan un tortazo, ¿no? Aquí también hay un límite tanto en el hacer daño a los demás como a no permitir que se hagan daño a sí mismos. Hay algunos niños que cuando se enfadan mucho, mucho, mucho,
se pegarían a sí Sí, mismos sí, o sí. se dan tortazos con la cabeza en el suelo Ujú. y son niños perfectamente sanos, pero que están desbordados emocionalmente. Aquí tenemos que poner contención y no dejar que lo hagan. Y luego a medida, pues eso, ¿no? Que van creciendo, tendremos que ir adaptando. Por ejemplo, en el tema de pantallas no es lo mismo un niño de 3 años que un niño de 12, pero igualmente requerirá de unos límites en cuanto a exposición como también a contenidos, qué puede ver y qué no, y Ujú. cuándo lo puede ver y cuándo no. Es un trabajo que no termina nunca, Mm. porque a veces pensamos, bueno, límites, tendremos que hacerlo con nuestros hijos. No, porque también tenemos que poner límites a nivel laboral, a nivel familiar, con nuestra familia de origen. A lo mejor a nuestra familia de origen les gustaría que fuéramos a comer todos los domingos del Claro. mundo mundial. No. No queremos ir a comer todos los domingos del mundo mundial, entonces tenemos que decir que no, con lo que eso genera, que a veces pues genera ofensa o frustración o enfado, y tendremos que gestionar todo eso. Con lo cual tendremos que poner límites siempre, no solamente a niños, sino también a adultos Ujú. y también a nosotros mismos. Lo ideal sería eso, ¿no? Hacer revisión, también hacer revisión no tanto de nuestro pasado, sino de cómo nos comportamos con los límites. Por ejemplo, a cómo nos sentimos cuando estamos poniendo un límite a alguien, nos incomoda, no nos incomoda, nos sentimos Mm. que le hemos defraudado, Mm. queremos complacerle, etcétera, porque todo esto nos da mucha información de cómo somos, ¿no? Y de qué, de qué pie cojeamos, porque luego, si esto no lo hemos colocado en su lugar, con nuestro hijo, claro, imagínate, si queremos complacer a todo el mundo, luego con nuestro hijo también queremos complacerle. Y Claro. resulta que si le decimos, no, no puedes, lo que sea, no puedes mirar más o jugar más a este videojuego, y luego él empieza a llorar, que no me gusta lo que me has dicho, que yo quiero jugar más, que no te invitaré a mi cumpleaños, y empiezan a decir esas cosas que Ujú. dicen. A lo mejor como estamos acostumbrados o siempre queremos complacer, diremos, bueno, va un poquito más. Esto no podemos hacerlo. Es Claro. decir, los límites tienen que ser claros y la claridad llega con la coherencia. Si hemos dicho que no, es que no. No. Mm. No es que no ahora, pero si me lloras un poco será que sí, ¿no? Claro. Y esto es muy importante porque normalmente hacemos aguas. Claro, no, y esto, claro, lo estabas diciendo y digo, ostras, es verdad como a veces yo antes, cuando empecé a trabajar, que estás un poco más verde, ¿sabes? En este campo, que yo cuando ponía algún límite decía que, ostras, no, me sentía mal, como diciendo, le estaré defraudando, ¿no? Ese vínculo que habíamos hecho, ¿no? Y fíjate, ¿no? Al final, bueno, pues con la experiencia vas adquiriendo Claro, es que que no es fíjate, así. ¿cuántas veces hemos hecho cosas que no queríamos o que no nos iban bien a nosotros Ujú. por complacer a otro? Es decir, bueno, Uf, no quiero ir, pero es que para que no se enfade uf, o para que no piense que yo no le quiero o para que no sé qué, bueno, pues voy totalmente. a ir. Pero estamos empezando a hacer cosas desconectados de nuestra autenticidad, Ujú. ¿no? Y esto viene porque de pequeños nos han desconectado de nuestro ser más auténtico, porque la crianza tradicional te obliga a complacer al adulto, como es una crianza adultocéntrica, es compláceme a mí, hazme feliz a mí, uy, me pondré muy triste si no vienes, uy, tal, ahora me he enfadado contigo, me has hecho enfadar. Todas estas frases Ujú. ponen la responsabilidad de cómo me siento en el niño. De Y esto verdad. no puede ser. La responsabilidad de cómo nos sentimos es nuestra. El niño puede haber hecho lo que sea, Ujú. pero yo soy, o sea, cómo me siento yo solamente depende de mí. Con lo cual, si no hacemos este ejercicio de darnos cuenta de eso, podemos seguir desconectándonos de lo que realmente necesitamos, de lo que realmente queremos, de lo que realmente nos va bien y empezar a hacer cosas que nos desconectan de lo que somos. Totalmente. Mira, a mí yo, a lo largo, es que hablamos y salen varios temas que me vienen a la cabeza y es que una de las cosas que yo he visto en más gente, incluso en mí mismo, es que cuando eres incoherente un poco, ¿no? Lo que dices con lo que de verdad, lo que haces, perdón, con lo que de verdad piensas, ahí hay una incongruencia que te hace estar mal, te sientes mal, Claro, ¿no? Entonces, yo creo que eso es súper importante trabajarlo, es decir, yo es pienso algo genial. y lo hago. Y es genial que el cuerpo nos dé esas señales. Por eso en el libro hay esos apartados de Es verdad. explora, de Sí, escuchar el cuerpo, porque cuando hacemos algo, yo cuando a veces he ido a, ¿sabes? O he dicho que sí a alguna cena que no me apetecía, mi cuerpo me estaba diciendo sí. que no, era como un,
una apatía, unas pocas ganas, un encontrarme medio mal casi para no ir, ¿no? Era como que el cuerpo intenta comunicarte lo que realmente te conviene, pero sigues, ¿no? A veces desde aquí, desde la mente, y el miedo a eso, ¿no? A defraudar, a decepcionar a los demás, con esa necesidad siempre de ser querido, ¿no? De Es pertenecer, verdad. de que me miren. Esto es una herida de la infancia y tenemos que darnos cuenta y resolverla, porque si no, luego, claro, con los hijos nos pasa lo mismo y queremos que nos complazcan y queremos poner un límite y que el niño nos diga, ay, gracias mamá por ponerme este límite, me encanta. No, esto no lo van a decir. Se van a enfadar, se van a Claro. indignar, con lo cual es importante que todo esto lo pongamos en su sitio. Claro, y ahora, que si no hablaría contigo, Miriam, y estaría aquí 3 horas, porque salen muchos temas, pero ahora que estabas diciendo esto de que se van a enfadar, se van a... Claro, ¿qué hacemos en estos casos? Que no respetan a lo mejor o no entienden, ¿no? Porque tú hablas en un momento dado en el libro que a veces no es necesario que entiendan el límite, No, simplemente pues que se cumpla, pero porque al final es en su favor, ¿no? Pero ¿qué claro. hacemos en este caso de que no... de que Mira, se... hay muchos límites que no van a entender hasta que no sean ellos los padres. Yo ahora tengo una hija adolescente que muchos de los límites que les pongo no los entiende Claro. y cree que son una chorrada, pero yo le digo, cuando tú tengas hijos sabrás que esto es muy importante y estarás convencida de lo que estoy haciendo, pero ahora no puedes comprenderlo, obvio, porque no tiene edad de estar en esta posición en la que estoy yo, ¿no? Cuando se saltan un límite es importante que revisemos qué puede haber pasado. A veces se saltan un límite porque no lo han comprendido y Claro. porque es un límite pues eso, que no sabía que era tan importante o no lo hemos transmitido bien. Otras veces se lo saltan para llamarnos la atención, para mostrarnos su malestar y es, voy a saltar el límite para que así veas, ¿no? Aquí hay una dificultad de comunicación y no nos estamos dando cuenta de lo que está pasando, con lo cual es importante que atendamos por qué hay esta falta o esa necesidad de saltarse el límite. A veces simplemente se lo saltan para probar hasta dónde. Es decir, bueno, yo me ponen límites, pero yo no sé si este es realmente importante o no. Te lo saltas una vez para Y darte luego cuenta ya que, ves. uy, este sí era Claro, importante, claro. porque se han puesto muy serios y porque me han dicho que esto es una línea roja que no puedo cruzar y Ujú. vale, ahora ya me queda claro, ¿no? O sea, los niños necesitan ir probando, por eso es tan importante que seamos coherentes y no vayamos moviendo el límite continuamente, porque si van probando y lo vamos moviendo, no saben nunca a qué atenerse, ¿vale? Claro. Um, o puede ser también que se estén saltando el límite porque alguna de las necesidades básicas que están sintiendo no estén satisfechas, porque Mm. tienen hambre, porque tienen muchos sueños, están muy cansados, están muy desbordados o tienen una emoción que les invade, como celos. Un niño que tiene muchos celos de su hermano es muy probable que se salte algún límite. Mm. Para llamar la atención de mamá y papá, para mostrar el enfado que esta situación me produce, etcétera. Ujú. Claro, y claro, esto es, digo, ¿no? Para los padres, ¿no? Que tengan esta, ¿no? Estas situaciones, ¿qué consejos les podrías dar así? ¿Algún tip, ¿no? Lo típico que se dice ahora, algún consejito, alguna Sí. cosa para que, no sé, porque estén escuchando esto y digan, ostras, es que a mí me está pasando esto, ¿no? Es, hay esas rabietas, esos enfados. ¿Qué consejos les podrías decir, Miriam? Lo primero es que respiren, ¿vale? No es grave, es decir, esto pasa en todas las casas, incluso en Ujú, las que dicen que no pasa. Y es normal, porque son pequeños, porque están creciendo, están madurando ujú, y les faltan muchas herramientas, les falta mucho aprendizaje y mucho conocimiento. Pero a nosotros también. Tenemos una inteligencia emocional muy flojita y entonces mm, también vamos muy faltos de muchas de mucho autoconocimiento. Entonces, lo primero es respirar, porque la respiración te lleva a un momento de pausa y en la pausa puedes encontrar la respuesta más asertiva y más adecuada a lo que vaya pasando a cada momento. Si vamos con el automático puesto y vamos pasados de vueltas, lo más probable es que reaccionemos a lo que acaba de pasar. Que no tengamos una acción consciente, sino una reacción inconsciente que será perjudicial tanto para lo que acaba de pasar como para nuestra conexión. Luego tendremos que pedir perdón y entraremos en esa dinámica de sentirnos mal, de haberla cagado y de que nuestro hijo también se sienta mal y que crea, ¿no? Que no le queremos, ¿no? Dependiendo de lo que hayamos hecho.
Claro, claro, totalmente. No sé, yo pues, escuchándote hablar y por lo del libro, yo creo que al final, o sea, nos falta tanto comunicación con uno mismo, ¿no? Que es clave, ¿no? Hablarse y también, pues eso, ¿no? Porque a veces hay también esa, no sé, hay una línea muy fina entre que son, no sé, los límites y sus consecuencias que son evidentes, ¿no? ¿eh? Y después el castigo, ¿no? Que es decir, yo creo que ahí falta ese paso previo, ¿no? Por lo que me estás contando, de a lo mejor, aunque no lo entiendan, pero que, que le quede claro al niño, pues mira, esta es la línea roja, ¿no? Y si pasa esto, pues a lo mejor habrá unas consecuencias. Lo que pasa es que a veces los padres como, ah, esto está mal, y a lo mejor el niño no se le ha dicho, ¿no? Que eso No está se le mal. ha explicado, claro, ¿no? Claro, Es como en el libro cuento, ¿no? Que hablamos mucho de respeto a los niños, pero no se les ha contado qué es el respeto, ¿no? claro, claro. Y entendemos que él ya lo tiene que saber, un niño de 6 años, por ejemplo, no, no, tienes que respetarle y no sé qué. Bueno, pero a ver, tenemos que dar este conocimiento, qué es el respeto y hablarlo, poderlo hablar en familia, cuando yo me siento respetada y cuando no, y poderle preguntar a él, ¿tú te has sentido así alguna vez? ¿En qué momentos Ujú, no te sientes respetado? Y a tener este diálogo para poder como asentar unas bases para ujú, asegurarnos que hablamos de lo mismo. claro. Porque si no, estoy hablando más de niños más mayores. Ujú, Con los niños en infantil esto es muy difícil es porque complicado. obviamente no hablamos el mismo idioma porque estamos en momentos evolutivos muy diferentes. Pero Ujú, es importante que nos demos cuenta y nos preguntemos, ¿esto se lo hemos contado bien? ujú. Porque a lo mejor la información no está bien transmitida. Claro, claro, totalmente, Miriam. Pues no te quiero robar más tiempo. Muchísimas gracias por todo, por tu tiempo. El libro lo recomiendo aquí otra vez, de nuevo, que la gente que vea el vídeo es muy, muy interesante y ahí ya explicas además muchísimas más cosas que por tiempo, claro, lo que hablábamos antes, que si nos enrollamos aquí luego se pierde un poco esa atención y que al menos que nos quedemos con lo básico. Así que muchísimas Super gracias, Carlos. Miriam. A ti, Estamos en gracias. Un contacto. abrazo. Adiós. Hasta luego. Chao.